Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en Google. Estamos justamente a disposición de todos aquellos que deseen entrar a nuestro canal y disfrutar del pan de vida, disfrutar de temas que no vas a escuchar dentro de las iglesias y menos todavía desde los púlpitos adventistas del séptimo día. Oh, mis amados, estamos felices porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Qué hermoso, qué privilegio tan grande poder predicar la poderosa, bendita e infalible palabra del Señor. Que el Dios del cielo reciba toda la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y la potencia. ¿Por qué? Porque solamente Él es digno de ser exaltado y alabado. Oh, mis amados, estamos contentos porque podemos compartir con ustedes un mensaje más de la palabra tan dulce y tan rica de nuestro Dios. Hoy le estamos trayendo el tema número 152 de este enorme buffet espiritual donde pueden entrar y disfrutar de tantos temas preciosísimos que justamente lo hacemos con el propósito de nutrirles espiritualmente hablando, de tal manera que juntos podamos conseguir esa musculatura espiritual que necesitamos para hacerle frente a las pruebas que vamos a tener que enfrentar en nuestro peregrinar a la Canaán celestial. Oh, mis amados, qué hermoso, qué lindo, qué precioso privilegio poder predicar la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hoy vamos a tener un tema súper, pero súper especial. El tema de hoy es tremendo. Hoy vamos a tratar un tema demasiado, pero demasiado especial. Pero antes vamos a doblar nuestras rodillas porque solamente cuando doblamos nuestras dos rodillas y clamamos al Señor, solamente allí, en ese momento, estamos habilitados para poder estudiar la palabra de Dios, para poder recibir la iluminación del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a solicitar la guía, la tutela y la obra maravillosa que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en nosotros. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima, porque somos demasiado preciosos y valiosos a tus ojos. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos asistas,
que nos tonifiques, que podamos ser fortalecidos por tu Espíritu. Oh Señor, quédate a nuestro lado. Bendice a todos los miembros eh, de, de personas que se han unido a nuestro canal, que se han suscrito a nuestro canal, de tal manera que a medida que van recibiendo estos temas, pues, puedan crecer espiritualmente hablando. Oh Señor, te necesitamos muchísimo. Queremos que sea con nosotros en todo el sentido de la palabra. Oh Padre amoroso, habilítanos por medio de tu Espíritu para que podamos predicar tu palabra de tal manera que podamos darle a la trompeta el sonido certero. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Bendice esta programación. Bendice a todas las personas que en diferentes países se unen con nosotros de tal manera que juntos podamos edificarnos en el temor y en la santidad de Jesús. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro único y todo suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más de estudio bíblico, estudio de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, qué hermoso. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro de la palabra de Dios para compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque los vasos de barro somos nosotros. Alabado sea el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra, porque aquí tenemos el tema de esta ocasión. A modo de pregunta, el tema que tenemos para estudiar hoy es: ¿cómo logró Satanás robarle su identidad al adventismo? Justamente esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿Cómo logró Satanás robarle su identidad al pueblo de Dios? ¿Cómo logró Satanás robarle su identidad al pueblo adventista del séptimo día? ¿Saben una cosa, hermanos? Es muy penoso, es muy triste reconocerlo, pero es la verdad. El pueblo adventista del séptimo día hace décadas, pero décadas, que está sin su cédula de identidad. Es realmente lamentable. Demasiado, pero demasiado doloroso es tener que reconocer eso, pero es la verdad y no se puede tapar el sol con un dedo. Es realmente impresionante, mis amados, la enorme tristeza que representa para nosotros reconocer una cosa
tan pero tan triste como esa. La iglesia adventista del séptimo día perdió su identidad. Y justamente de eso vamos a hablar en esta hora. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo hizo Satanás? ¿Cómo logró Satanás robarle su identidad al pueblo de Dios? Aquí la palabrita que tenemos que resaltar bastante es justamente esta, la palabra identidad. Es realmente tremendo, mis amados, el tema que vamos a estudiar hoy en esta hora. Por lo tanto, les animo para que tomen nota, porque lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, a la luz de la Biblia y del don profético. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos entonces a anotar acá en la pizarra los versículos que nos van a servir a manera de introducción. En primer lugar tenemos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. También tenemos Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31. También tenemos Santiago, capítulo 4, versículo 4. También tenemos Tito, capítulo 2, versículo 12. También tenemos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y también tenemos Juan 15, capítulo 15, versículo 19. Y por último, tenemos también Juan 17, versículo 14. Por lo tanto, vamos a buscar estos pasajes porque sí o sí nos van a servir como a manera de introducción al tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Comencemos entonces con Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así el texto bíblico: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso pasaje, mis amados. Aquí tenemos una de las advertencias más tremendas que el Espíritu Santo nos puede hacer a todos y cada uno de nosotros. Ahora, a Primera de Juan 2, 15 al 17, le vamos a añadir Primera de Corintios 7, verso 31. Primera de Corintios 7, 31 dice así, noten: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran. ¿Por qué? Noten por qué. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Primera de Corintios 7:31 es un pasaje fantástico. ¿Saben por qué? Porque este versículo enseña una lección supremamente clave. ¿Saben cuál es esa lección? Que es imposible
Escúchame bien lo que te voy a decir. Es imposible ser feliz en este mundo sin Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. Noten, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Oh, mis amados, es imposible, absolutamente imposible ser feliz en este mundo sin Jesús. Eso tenemos que grabarnos con letras de fuego en nuestras mentes. Ahora, vamos a buscar también otro pasaje que es pariente cercano de los dos anteriores que ya leímos, y es Santiago 4:4. Otro pasaje también que tiene una lección tremenda y que sí o sí encaja con el tema de hoy. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! Este es otro pasaje que el Espíritu Santo nos tiene que escribir en las tablas de nuestras mentes. Ahora, tenemos también Tito capítulo 2, carta Paulina, Tito capítulo 2, versículo 12. Otro pasaje que sigue la misma hilación que los tres anteriores que ya vimos. Tito 2:12 dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oh, mis amados, necesitamos renunciar a este mundo. Necesitamos renunciar al pecado. Necesitamos renunciar a todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Eso es lo que encontramos en el versículo 12 de Tito capítulo 2. Ahora, tenemos también Romanos 12:2. Otra carta paulina por excelencia en Romanos, y esta vez vamos a buscar el versículo 2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Otra forma de traducir el pasaje podría ser: no os conforméis a este mundo. De las dos formas está correctamente traducido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, mis amados, qué preciosura de pasaje tenemos aquí. Ahora, tenemos también Juan capítulo 15, versículo 19. Veamos un poco qué detalle interesante podemos encontrar en el versículo 19 del capítulo 15 de Juan. Dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¡Qué tremendo, mis amados! Este es otro pasaje que sigue la misma hilación de los anteriores. Ahora,
Veamos también Juan 17, ahí cerca, Juan 17, esta vez el versículo 14. Juan 17, 14 dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ahora va a decir por qué. Noten, porque no son del mundo. Subrayen ese detalle. Ese detalle lo tenemos que subrayar a muerte. Noten, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí está, mis amados. Noten, todos estos pasajes nos hablan de lo mismo: renunciar al mundo, renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece, renunciar a todo. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios 7:31 dice que la apariencia del mundo pasa, se acaba o se esfuma. Eso es lo que dice en todos estos pasajes que ya leímos. Ahora, la pregunta que surge a continuación es la siguiente: ¿cuál es la identidad del adventismo? ¿Cuál es la identidad del pueblo de Dios? Esa es una pregunta clave. ¿En qué parte de la Biblia será que se encuentra la cédula de identidad del pueblo de Dios? Oh, mis amados, es demasiado clave saber eso. ¿Saben por qué? No solamente aquí en mi país, sino en cualquier parte del mundo, cuando un policía te ataja, lo primero que te pide es la cédula de identidad. ¿Por qué? Porque en la cédula de identidad, justamente su nombre ya lo dice, está la identidad del individuo o de la persona. Ahora, eso lo tenemos que trasladar al terreno espiritual. Eso lo tenemos que trasladar al terreno 100% espiritual. Así como cada individuo tiene su cédula de identidad cuando una autoridad le pide, así también el pueblo de Dios tiene que tener su cédula de identidad, entre comillas. Ahora surge la pregunta: ¿cuál es la identidad del pueblo de Dios? La identidad del pueblo de Dios se encuentra en Apocalipsis 14. 6 al 12. Vamos a poner acá Apocalipsis 14 del 6 al 12. Este pasaje, mis amados, es clave. Apocalipsis 14, 6 al 12 es la cédula de identidad del pueblo de Dios. Por lo tanto, vamos a buscar ese pasaje, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice así el registro inspirado: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen
imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora viene el versículo 12, es clave, mis amados. El versículo 12 es la identidad del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por este versículo que vamos a leer ahora. Noten el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué hermoso, mis amados. Aquí está la verdadera identidad del pueblo de Dios. Qué hermoso lo que aparece aquí. Ahora, ¿cuál es cuál es la cita del espíritu de profecía que arroja luz sobre los versículos que recién leímos? Acá viene. Noten, Primeros Escritos, página 258. Profundamente clave, mis amados. Escuchen bien esta cita, porque Primeros Escritos 258 arroja luz sobre Apocalipsis 14, 6 al 12. Y noten lo que dice. Primeros Escritos 258 dice así: me fueron mostrados 13 escalones. Ahí está. Los 13 escalones. Noten. 2 puntos. Después de decir, me fueron presentados 3 escalones, hay 2 puntos. Y sigue diciendo, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Noten cómo los 3 escalones equivale al mensaje del primero, segundo y tercer ángel que recién leímos en Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Dice, noten, dijo mi ángel acompañante, ay de aquel, ojo con eso, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. ¿Cómo? ¿Qué le va a suceder a una persona si descarta uno de los mensajes de uno de los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14? La condenación pesa sobre esa persona. Acá dice, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Y ahora viene, escuchen lo que viene a continuación, porque es tremendo. La verdadera comprensión de esos mensajes es de vital trascendencia. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Cómo? ¿Qué significa entonces para nosotros la verdadera comprensión de los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14? Acá dice que es de vital trascendencia. O sea, mi estimado hermano, que el mensaje de los 3 ángeles no es importante. El mensaje de los 3 ángeles es vital, es extremadamente clave y vital. Acá lo dice. Ahora sí,
Ahora vamos a responder la pregunta que nos hicimos al comienzo y que nos sirvió como título para el tema de hoy. ¿Cómo logró Satanás robarle su identidad al adventismo? Acá viene la tremenda respuesta, mis amados. Ajustense los cinturones, porque lo que se viene ahora es un verdadero misil, mi estimado. Noten lo que dice. Esta cita que les voy a leer está extraída de la matutina Alza tus ojos, página 200. Y dice así la declaración inspirada. La conformidad con el mundo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dice? Ahí tenemos que parar un poco. La conformidad ¿con qué? Con el mundo. Noten, conformidad, conformidad con el mundo. Aquí está, mis amados, un detalle supremamente clave. ¿Qué dice? Me fue mostrado que la conformidad con el mundo, ojo con eso, me fue mostrado que la conformidad con el mundo está causando desorientación a muchos de entre nuestro pueblo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le está haciendo perder? ¿O qué es lo que le hizo perder su identidad al pueblo de Dios? Aquí está, mi estimado. La conformidad con el mundo es lo que le hizo perder al adventismo su identidad. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Noten, la conformidad con el mundo está causando desorientación a muchos de entre nuestro pueblo. Me siento profundamente movida a insistir sobre este tema, puesto que el Señor me lo muestra continuamente. Qué tremendo, mis amados, hasta qué punto llega la cosa. Noten cuántas veces el Señor le mostró a la sierva de Dios que la conformidad con el mundo le estaba desorientando al pueblo, le estaba robando su identidad. Acá dice que continuamente el Señor le estaba recalcando y recalcando y recalcando lo mismo. Ahora, si hubo un tiempo cuando los que tienen el conocimiento de la verdad presente debieran estar orientados, ese tiempo es ahora. Ese es el tiempo, ese tiempo es hoy. Sigue diciendo. Es la conformidad con el mundo lo que está ocasionando, noten, que en nuestro pueblo muchos equivoquen el rumbo. Ahí está. Noten, hermano, qué es lo que está ocasionando que el pueblo de Dios se vaya a la deriva, sin compás y sin brújula. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Se está conformando con el mundo. Y esto es lo que le está desorientando por completo al pueblo de Dios. Eso es lo que le está dejando sin identidad al adventismo. Noten lo que sigue diciendo. Ahora viene un detalle tremendo, hermano. Escuchen bien esto porque es demasiado fuerte. La corrupción
¿Cómo? ¿Qué? ¿La corrupción? ¿Cómo? Sí, ¿la corrupción de qué? La corrupción de los buenos principios. No ha ocurrido de repente. ¿Cómo? Noten, hermanos, que aquí la misma mensajera del Señor, no lo soy yo, la misma mensajera del Señor dice que la corrupción ha entrado en la iglesia adventista del séptimo día. Y dice más. Noten, la corrupción de los buenos principios no ha ocurrido de repente. Quiere decir que la corrupción ha entrado y se ha ido a medida que pasaba el tiempo, iba en aumento, iba creciendo. Y noten lo que dice ahora. El ángel del Señor me presentó este asunto en símbolos. Parecía, noten ahora la ilustración que va a usar, parecía como si un ladrón estuviera acercándose furtivamente, cada vez más y más, gradual, pero ciertamente, y ahora noten el flor de detalle que viene a continuación. Noten, gradual, pero ciertamente robando la identidad del pueblo de Dios. Ahí está. Noten, hermano, ¿quién es ese ladrón? Díganme ustedes, mis amados, ¿quién es ese ladrón? Ese ladrón es nada más y nada menos que Satanás a través de la cizaña que ha introducido dentro del pueblo de Dios para arruinar y corromper, ¿qué cosa? Los principios. Los principios es lo que Satanás quiere corromper, destruir y arruinar por completo. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que arruinando, destruyendo los buenos principios, automáticamente le está robando la identidad al pueblo de Dios. Qué impresionante lo que estamos diciendo, mis amados. Sigue diciendo, incitando a nuestros hermanos a conformarse con las prácticas mundanales. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Noten, vamos a borrar esto que pusimos acá en rojo. Vamos a borrar. El que vamos a dejar es la referencia de Apocalipsis 14, 6 al 12, pero vamos a poner acá un detalle clave. Noten, los principios, noten, hermano, los principios, vamos a poner acá la palabra los principios. Esto es lo que Satanás logró corromper. Esto es lo que Satanás corrompió. Aquí está, corrompiendo los principios. Es como Satanás robó la identidad del pueblo de Dios. Y eso dice que se hizo gradual, pero ciertamente con la astucia de la serpiente que Satanás posee. Qué impresionante lo que estamos diciendo, mis amados. Si pudiéramos entender hasta dónde llega la cosa. Ahora, otro detalle interesante
que tenemos es el siguiente. ¿Sabían ustedes que en una ocasión la sierva del Señor le envió una carta al doctor Kellogg's? El doctor Kellogg's era uno de los médicos más famosos contemporáneos de la señora White, director del sanatorio de Battle Creek, un hombre con una influencia impresionante. Pero noten lo que Dios le muestra a la señora White en visión y luego ella le escribe lo que Dios le mostró a él. Noten lo que dice. Noten, esta carta dirigida al doctor Kellogg's dice así: en otro momento me fuiste presentado como un general montado en un caballo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios le mostró al doctor Kellogg's en visión a la mensajera del Señor? Le mostró como un general montado encima de un caballo. Y noten cómo sigue, que llevaba una bandera. Vino uno que le sacó de la mano la bandera que llevaba. Y noten qué llevaba, qué decía esa bandera. Noten. Vino uno que le sacó, le arrancó de las manos a ese general representado por el doctor Kellogg, le arranca la bandera de la mano y noten lo que decía esa bandera. La bandera que llevaba las palabras, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, Apocalipsis 14:12, que es justamente la identidad del pueblo de Dios. O sea, le quitó la bandera que llevaba la identidad del pueblo de Dios y noten lo que hizo. Y fue hollada en el polvo. ¡Qué tremendo, mis amados! Justamente esto es lo que comenzó cuando el doctor Kellogg escribió el famoso libro titulado El Templo Viviente, donde habla sobre el panteísmo. Oh, mis amados, qué tremendo es eso. Pero noten cómo sigue diciendo: le vi rodeado de hombres que se fueron enlazando, noten, enlazando con el mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! Eso, justamente eso, es lo mismo que está pasando hoy en día. Esta visión que Dios le dio a la señora White, donde le muestra al doctor Kellogg como un general montado en caballo, es justamente un ejemplo de lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque los principios, o sea, nuestro estandarte de Apocalipsis 14:12 se está embarrando, se está pisoteando en el polvo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la iglesia se conformó con el mundo. La iglesia se casó con el mundo y por esa razón los principios se corrompieron, así como suena, mi estimado hermano. Ahora, otro detalle más que tenemos que tener en cuenta es el siguiente: ¿en qué momento es que Satanás coloca su venda en los ojos de los supuestos cristianos? Escuchen bien, mis amados, la respuesta a esta pregunta, porque es crucial, exageradamente clave. Noten,
Conflicto de los siglos, página 562, responde esta pregunta. Dice así: cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos, ojo, ojo con eso, ¿qué dice? Cuando los cristianos escogen la sociedad con los impíos, se exponen a la tentación. Satanás se oculta a la vista y les pone, ahí está, les pone su venda engañosa. ¿Cómo? ¿Cuándo es que Satanás le coloca una venda engañosa sobre el cristiano? Cuando éste se asocia o se une con los impíos. Así lo dice y está clarito, mi estimado. Sigue diciendo: no pueden ver que semejante compañía es la más, no, no es la más adecuada para. No pueden ver que semejante compañía es la más adecuada para perjudicarles. Y mientras más se van asemejando al mundo en carácter, palabra y obra, más y más se van vendando, se van engañando. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesante es la siguiente: ¿sabían ustedes cómo los apóstoles probaban la identidad de Jesús? Esta es otra pregunta interesante. Pero antes de responder esta pregunta, vamos a ver cuál era la identidad de Jesús. Esa es una pregunta interesantísima. ¿Sabían ustedes, hermanos, cuál era la identidad de Jesús cuando él estuvo en esta tierra? Vamos a buscar Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Vamos a encontrar acá en los textos que vamos a leer a continuación cuál fue la cédula de identidad del maestro cuando él estuvo en esta tierra. Dice Mateo 16, 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten, esa es una pregunta que denota identidad. Noten, versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Noten, hermanos, tremendo. Versículo 16 y 17. Aquí está la clave. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es entonces la identidad de Cristo? Vamos a poner acá en la pizarra. La identidad de Cristo era que Él era Hijo de Dios. Hijo de Dios. Esta era la identidad de Cristo. Noten ahora, vamos a buscar Juan capítulo 5, versículo 18. Noten, vamos a conectar Mateo
16, 13 al 16, vamos a conectar con Juan capítulo 5, verso 18. Noten lo que dice este pasaje, mis amados. Mateo 13, Mateo 16, 13 al 16, encaja a la perfección con Juan 5, 18. Y noten por qué. Versículo 18 dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y ahora viene, noten, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Noten, hermano, quiere decir entonces que la expresión hijo de Dios equivale o es lo mismo que decir Dios o igual a Dios. Noten, hermano, este detalle es clave. Hijo de Dios o igual a Dios son sinónimos. Noten, ahora veamos un poco Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Noten, los dos pasajes que ya leímos, vamos a unirlo ahora a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Aquí vamos a encontrar la identidad de Jesús. Ya lo vimos en los otros pasajes, pero aquí también aparece. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Noten el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Noten, hermano, ¿cuál era entonces la verdadera identidad de Jesús? La verdadera identidad de Jesús era el Hijo de Dios o igual a Dios. ¡Qué tremendo! Ahora sí estamos en condiciones de responder la pregunta que recién nos hicimos. ¿Cómo hacían los apóstoles para probar la identidad de Jesús? La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, libro del don profético, página 182, y dice así: Pablo en su ministerio recurría a las escrituras mediante la inspiración, mediante el inspirado testimonio de Moisés y los profetas. Y ahora viene, probaba claramente la identidad de Jesús como el Mesías. Ahí está. Noten, hermano, cómo hacían los apóstoles, cómo hacía Pablo, Silas, Bernabé, cómo hacían ellos para probar la identidad de Jesús. Lo hacían por medio de las escrituras. Lo mismo, pero absolutamente lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros también tenemos que probar con las escrituras cuál es nuestra verdadera identidad. La misma cosa tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿qué actitud deberíamos tener para recuperar nuestra identidad? Qué linda pregunta.
Noten, la respuesta la encontramos en mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 581, dice así. Noten, así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos que se habían apartado de las costumbres y prácticas de un mundo que yacía en la maldad, comunicará el Señor la luz del cielo a todos, ojo con el detalle que viene ahora, a todos los que aprecien. Ese es un detalle clave. A quienes Dios le va a comunicar su voluntad, a quienes Dios le va a revelar su voluntad. Acá dice, a los que aprecien un así, dice Jehová. A ellos les comunicará su mensaje. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué glorioso detalle encontramos acá! Sigue diciendo, a los que estén menos ligados a las ideas del mundo. Ojo, a quienes Dios les va a revelar su mensaje, a los que estén menos ligados a la conformidad con el mundo. A los que estén menos ligados a las ideas del mundo, más separados de la ostentación, ojo, la vanidad, el orgullo y el deseo de ocupar cargos elevados, a los que se ponen de pie para ser su pueblo peculiar. A estos, noten, a estos les revelará el significado de su palabra. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que para que nosotros podamos recuperar la identidad que Satanás nos robó, tenemos que divorciarnos del mundo. Tenemos que renunciar a todo lo que el mundo nos ofrezca. Tenemos que renunciar a todo lo que sea mundano. Así como suena, mi estimado. Ahora, otra pregunta interesante es, ¿por qué es tan peligroso la conformidad de la iglesia con el mundo? Conflicto de los siglos, página 563. Noten este detalle, mis amados, porque es crucial en gran manera. ¿Por qué es tan peligroso que la iglesia se conforme al mundo? Noten, conflicto de los siglos 563. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Ahí está. Noten, ¿qué le sucede a la iglesia cuando ésta se conforma con el mundo? Se convierte en una iglesia mundana. Noten, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Entonces es una mentira del diablo aquellos que dicen que tenemos que conformarnos al mundo para poder ganarlos para Cristo. No, mi estimado, no te dejes engañar, porque esa es una trampa diabólica. Ese es un invento del diablo para que la iglesia se case con el mundo. Mucho ojo, mi estimado. Sigue diciendo, a medida que uno se habitúa a pecar, el pecado aparece menos repulsivo. ¡Qué tremendo, mis amados! Si pudiéramos entender hasta qué punto de peligroso es
que la iglesia se conforme con el mundo. Ahora, ¿cómo define el diccionario la palabra identidad? Noten, conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de la otra. Noten qué linda definición da el diccionario de la Real Academia Española de la palabra identidad. Noten, les leo de nuevo: conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de la otra. Ahora, esto mismo lo podemos transferir al terreno espiritual. O sea que nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos una identidad distinta a la de los otros. Por lo tanto, eso hace que seamos diferentes, distintos. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué significa ser un pueblo peculiar? Vamos a responder esta pregunta con una cita que se encuentra en Notas Biográficas, página 384. Noten lo que dice: los que pretenden conocer la verdad y entender la gran obra que ha de ser hecha para este tiempo, han de consagrarse a Dios. Noten cómo sigue diciendo: en alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo es que nosotros tenemos que consagrarnos a Dios? En alma, cuerpo y espíritu. O sea, la consagración tiene que ser completa. Sigue diciendo: en el corazón, ojo, en el corazón. Y ahora viene: en la vestimenta. Ahí está. Ese es el detalle que muchos adventistas no quieren oír. Noten, en la vestimenta tenemos que ser diferentes. Tú no puedes decir que eres adventista del séptimo día y como dama usar pantalones. Eso no puede ser, mi estimado, porque en el momento que una mujer adventista usa pantalones, está vistiéndose de la misma manera que se viste cualquier mundana. Entonces, la pregunta del millón es: ¿en dónde entonces está la diferencia? Esa es la pregunta del $1.000.000, mi estimado. Noten, la consagración en alma, cuerpo y espíritu se demuestra en el corazón, en la vestimenta, en el lenguaje y en todo respecto. Deben separarse de las modas y prácticas del mundo. Ahí está. Oh, mis amados, quiere decir entonces que ser un pueblo peculiar, ser un pueblo distinto, es en el corazón, en la vestimenta, en las costumbres, en las prácticas, en todo el sentido de la palabra. Tenemos que ser diferentes, distintos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace un pueblo peculiar o diferente. Sigue diciendo: noten, han de ser un pueblo peculiar y santo. No es su indumentaria lo que los hace peculiares. Noten, pero
debido a que forman un pueblo peculiar, no pueden llevar las marcas de identificación del mundo. Noten más claro, imposible, mi estimado. ¿Qué dice? Acá dice claramente que no podemos llevar las marcas de distinción del mundo. Oh, mis amados, necesitamos recuperar urgente nuestra identidad. Necesitamos recuperar como pueblo nuestra identidad. Pero para recuperar nuestra identidad tenemos que salir del mundo. Tenemos que abandonar las costumbres del mundo y alimentarnos diferente de cómo se alimenta el mundo, vestirnos diferente de cómo se viste el mundo, vivir una vida totalmente diferente de cómo la vive el mundo. Y eso, justamente eso, lo encontramos en las escrituras. Y vamos a concluir este estudio leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ahora viene, noten el versículo 14, porque el versículo 14 es clave mayúscula. Noten lo que dice: como hijos obedientes. Y ahora viene: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahí está. Noten, hermano, y ahora remata en el versículo 15 con un pensamiento glorioso. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y ahora viene un detalle crucial: en toda vuestra manera de vivir. Ahí está, mi estimado. Y la expresión en toda vuestra manera de vivir incluye la alimentación, la vestimenta, el lenguaje, hasta los ademanes que hacemos. Todo, en todo el sentido de la palabra, tenemos que ser diferentes del mundo. Oh, mis amados, urgente tenemos que orar. Tenemos que orar para pedirle al Dios del cielo que pueda escribir el tema que hemos estudiado hoy en nuestros corazones, de tal manera que el Espíritu Santo pueda llevarnos a alejarnos por completo del mundo y así recuperar la identidad que como pueblo hemos perdido. Oh, mis amados, vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos ayude en ese sentido. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por las oportunidades que todavía tenemos para recuperar nuestra identidad. Oh Señor, ayúdanos a renunciar al mundo.
Ayúdanos a ser un pueblo peculiar, un pueblo distinto, un pueblo completamente santo, apartado del mundo, apartado totalmente de las costumbres de un mundo que yace en la maldad y en el pecado. Oh Señor, te necesitamos mucho, te necesitamos urgente. Ven a nosotros, ábrenos el entendimiento, danos ese colirio que Jesús le receta a la iglesia de la Odisea. Oh Padre Celestial, dejamos todo en tus manos. Fortalécenos, tonifícanos, danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos y te agradecemos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.